Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga y sobre todo, mucho pero mucho drama. Sí, hoy vamos a hablar de esas series turcas adictivas que te roban el corazón, te hacen suspirar, te sacan lágrimas y, en algunos casos, te dejan al borde del asiento rogando por más. ¿A quién no le gusta una buena historia de amor con un toque de drama? Es como un cóctel emocional perfecto que te engancha desde el primer capítulo. Y si esa historia viene de la mano de la televisión turca, ya sabemos que estamos a punto de vivir una experiencia inolvidable. Las series turcas tienen una magia especial, una forma de contar historias que te atrapa, con personajes complejos, tramas intrincadas y paisajes absolutamente impresionantes. Así que prepárense una buena taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por el universo de las series turcas más adictivas. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente que si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de estos vídeos llenos de recomendaciones, análisis y mucha pasión por las series y películas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. De verdad, su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de pasión turca. Empezaremos con una serie que creo que es un clásico moderno, una joya que todos deberían ver al menos una vez en la vida, Amor Eterno. ¡Uf, qué serie! Esta historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica de familia adinerada, te destroza el alma. Desde el principio sabemos que su amor está condenado por las circunstancias, por las diferencias sociales y sobre todo por el malvado Emir, un personaje que amas odiar. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es simplemente palpable, te crees cada una de sus miradas, cada uno de sus suspiros. Y la trama, llena de giros inesperados, secretos oscuros y venganzas despiadadas, te mantiene pegado a la pantalla hasta el último minuto. Si buscan una historia de amor apasionada, trágica y absolutamente inolvidable, Amor Eterno es su serie. Preparen los pañuelos porque los van a necesitar. **** profundizando en Amor Eterno, una pasión que traspasa fronteras ***. Amor Eterno no es simplemente una serie turca más, es un fenómeno global que ha conquistado audiencias en todo el mundo. Su éxito reside en su capacidad de conectar con las emociones más profundas del espectador, explorando temas universales como el amor, la pérdida, la ambición y la venganza. Kemal y Nihan representan el arquetipo del amor prohibido, una conexión que desafía las barreras sociales y económicas. Su romance florece en medio de la opulencia de Estambul, pero se ve amenazado por las maquinaciones de Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con Nihan. Emir es uno de esos villanos que te provocan escalofríos, pero al mismo tiempo te intrigan con su astucia y su falta de escrúpulos. Su obsesión por Nihan lo lleva a cometer actos horribles, convirtiéndose en el principal obstáculo para la felicidad de la pareja. Lo que hace que Amor Eterno sea tan adictiva es su ritmo implacable, lleno de giros inesperados que te mantienen constantemente en tensión. Cada episodio revela un nuevo secreto, una nueva traición, un nuevo obstáculo que Kemal y Nihan deben superar. La serie también destaca por su impecable dirección, su cuidada fotografía y su banda sonora emotiva que intensifica cada escena. La química entre los protagonistas es innegable, sus miradas transmiten una pasión ardiente y su dolor se siente como si fuera propio. Pero Amor Eterno no es solo una historia de amor, también es una crítica a la sociedad turca contemporánea, explorando las diferencias de clase, la corrupción y la lucha por el poder. Los personajes secundarios están igualmente bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y secretos que contribuyen a la complejidad de la trama. Si todavía no han visto Amor Eterno, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Es una experiencia televisiva que te dejará marcado, una historia que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Ahora pasemos a otra serie que también ha conquistado corazones en todo el mundo, Süreyya. Esta es una historia un poco diferente, más centrada en las relaciones familiares y en las tradiciones turcas. Süreyya es una joven cantante moderna e independiente que se enamora de Faruk, un hombre de una familia muy tradicional de Bursa. Su relación se enfrenta a la oposición de Esma Sultan, la matriarca de la familia Boran, una mujer fuerte y controladora que no ve con buenos ojos que su hijo se case con una chica que no pertenece a su mundo.
Sureyya es una serie que explora los choques culturales, las diferencias generacionales y la importancia de la familia. Además, tiene una fotografía preciosa y una banda sonora que te enamora. Es una serie más pausada, más reflexiva, pero igualmente adictiva. Sureyya, un choque de mundos y la fuerza del amor familiar. Sureyya ofrece una perspectiva diferente del drama turco, enfocándose en la dinámica familiar y en la lucha por la individualidad dentro de un entorno tradicional. La serie te transporta a Bursa, una ciudad con una rica historia y una cultura arraigada, donde la familia Boran es una de las más influyentes. Sureyya, interpretada magistralmente por Aslember, es una bocanada de aire fresco, una mujer moderna y apasionada que desafía las convenciones sociales. Su amor por Faruk, un hombre apuesto y carismático interpretado por Özkan Deniz, es genuino y profundo, pero su relación se ve constantemente amenazada por la presencia dominante de Esma Sultan, la matriarca de la familia Boran. Esma Sultan, interpretada por İpek Bilgin, es un personaje complejo y fascinante. A primera vista puede parecer una villana despiadada, pero a medida que avanza la serie, comprendemos sus motivaciones y sus miedos. Ella es la guardiana de las tradiciones familiares, una mujer que ha dedicado su vida a mantener el honor y el prestigio de los Boran. La llegada de Sureyya, una mujer que no encaja en su molde, representa una amenaza para su control y para su visión del futuro de la familia. Sureyya explora los choques culturales entre la modernidad y la tradición, la lucha por la independencia femenina y la importancia de la comunicación en las relaciones familiares. La serie también destaca por su impecable ambientación, que te sumerge en la belleza de Bursa y te permite conocer las costumbres y tradiciones turcas. La música juega un papel fundamental en la serie, creando una atmósfera emotiva y evocadora que te transporta a los paisajes y a las emociones de los personajes. A diferencia de otras series turcas que se centran en la acción y el drama, Sureyya se toma su tiempo para desarrollar a sus personajes y para explorar sus relaciones. La serie te invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, el respeto por las tradiciones y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el pasado y el futuro. Cambiando un poco de registro, les quiero recomendar Erkenci. Esta es una comedia romántica que te alegra el día, una inyección de energía positiva. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y apasionado. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero también muchos malentendidos y situaciones cómicas. Erkenci es una serie divertida, fresca y llena de encanto. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es increíble, y te contagian su alegría y su entusiasmo. Si buscan algo ligero y entretenido, esta es la serie perfecta. Erkenci, un vuelo de amor y aventura. Erkenci es la serie perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor ligera y divertida. La serie te presenta a Sanem, una joven llena de sueños y energía que vive en un barrio humilde de Estambul. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, un fotógrafo carismático y aventurero que ha viajado por todo el mundo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es explosiva, y su interpretación de Sanem y Kan es simplemente encantadora. Su relación está llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos tiernos que te roban el corazón. Erkenci es una serie que te recuerda la importancia de perseguir tus sueños, de ser fiel a ti mismo y de creer en el amor verdadero. La serie también destaca por su fotografía vibrante y su banda sonora pegadiza que te transportan a la atmósfera alegre y desenfadada de la serie. Erkenci es una serie que te hará reír a carcajadas, suspirar de amor y te dejará con una sonrisa en el rostro. Si buscas una serie para alegrar tu día y olvidarte de los problemas, esta es la elección perfecta. Y hablando de Can Yaman, no puedo dejar de mencionar Dolunay. En esta serie Can Yaman interpreta a Ferit, un exitoso hombre de negocios obsesionado con el orden y la perfección. Por otro lado, Özge Gürel interpreta a Nazli, una joven aspirante a chef que empieza a trabajar como cocinera personal de Ferit. Como se imaginarán, sus personalidades chocan desde el principio, pero poco a poco van surgiendo sentimientos entre ellos. Dolunay es una comedia romántica deliciosa, con toques de drama y mucho sabor. La comida juega un papel importante en la serie, así que prepárense para sentir hambre mientras la ven. Dolunay, un banquete de amor y sabor.
Dolunay es otra comedia romántica encantadora que te conquistará con su historia de amor y su deliciosa gastronomía. La serie te presenta a Ferit, un hombre de negocios exitoso pero obsesionado con el orden y la perfección, y a Nazli, una joven aspirante a chef que necesita el trabajo para mantener a su familia. La relación entre Ferit y Nazli comienza de forma caótica, con constantes choques de personalidad y malentendidos. Sin embargo, a medida que trabajan juntos, empiezan a descubrir una conexión inesperada. La comida juega un papel fundamental en su relación, ya que Nazli utiliza sus habilidades culinarias para conquistar el corazón de Ferit. Dolunay es una serie que te hará reír, suspirar y te abrirá el apetito. La serie destaca por su fotografía cuidada y su banda sonora romántica que te sumergen en la atmósfera de la serie. Si eres amante de la gastronomía y de las historias de amor con toques de humor, Dolunay es la serie perfecta para ti. Ahora, vamos con una serie que ha generado mucho revuelo en los últimos tiempos, Yark. Esta es una serie de suspense y drama judicial que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo. La historia sigue a Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada apasionada y rebelde. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin acepta defenderlo. A partir de ahí se ven envueltos en una compleja trama de secretos, mentiras y corrupción. Yark es una serie inteligente, bien escrita y con unas actuaciones impecables. Te hace reflexionar sobre la justicia, la moralidad y los límites que estamos dispuestos a cruzar por proteger a nuestros seres queridos. Continuando con el drama, les recomiendo Kukur. Esta es una serie de acción y drama criminal ambientada en uno de los barrios más peligrosos de Estambul, Kukur. La serie sigue a la familia Koobal, que controla el barrio y lo protege de las drogas y la violencia. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza con romper la paz en Kukur, Yamak, el hijo menor de la familia, regresa al barrio para defender a su familia y a su hogar. Kukur es una serie intensa con mucha acción, personajes complejos y una trama que te engancha desde el principio. Además, tiene una banda sonora espectacular. Y para terminar, les quiero recomendar una serie que me ha robado el corazón por completo, Ask 101. Esta es una serie juvenil que te transporta a los años 90 y te cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que hacen todo lo posible por evitar que su profesora favorita sea trasladada de colegio. Para lograrlo, deciden emparejarla con el entrenador de baloncesto. Ask 101 es una serie divertida, nostálgica y llena de corazón. Te recuerda la importancia de la amistad, el amor y la rebeldía. Además, tiene una banda sonora increíble llena de clásicos de los años 90. Es una serie perfecta para ver si quieres pasar un buen rato y recordar tu adolescencia. Bueno, corazones, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas más adictivas. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que nos ofrece la televisión turca, así que no duden en explorar y descubrir nuevas historias que les roben el corazón. En resumen, hoy hemos hablado de Amor Eterno, una historia de amor imposible y trágica, Süreyya, una serie sobre las relaciones familiares y las tradiciones, Erkencikus y Dolunay, dos comedias románticas llenas de encanto, Yark, un drama judicial que te mantiene al borde del asiento, Kukur, una serie de acción y drama criminal, y Ask 101, una serie juvenil nostálgica y llena de corazón. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Han visto alguna de las series que mencioné? ¿Cuál es la que más les ha gustado? ¿Qué otras series turcas me recomendarían? Los leo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, recuerden que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les encante. Hasta la próxima, corazones. Nos vemos en el próximo vídeo.